Chicos, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios del repaso. A ver, primer ejercicio nos piden calcular coseno de 3x. A ver, para el primero y el segundo ejercicio debemos recordarnos de las propiedades de las razones trigonométricas. Habían dos propiedades, había la propiedad recíproca y la complementaria. La recíproca se cumplía si había una multiplicación del seno con cosecante, siempre y cuando los dos ángulos como son iguales, ¿no? Y cuando era complementaria, seno es igual a coseno siempre y cuando alfa y beta, ¿cuánto sumaban? 90. A ver, profesor, en el primer caso me encuentro que es recíproca, ¿no? Propiedad recíproca. Estos dos ángulos, por ende, deben como ser iguales, ¿no? Por esto, ¿no? Deben ser iguales. Por ende, 5x igualamos a x más 40. Pasa a restar, sería 4x es igual a 40. X me sale 10. Ese sería mi dato. Me piden el coseno de 3x, o sea, el coseno de 3 por 10, o sea, coseno de 30. Y tú te recuerdas por triángulos notables cuánto es el coseno de 30. Tú ya sabes que es raíz de 3 sobre 2, adyacente sobre hipotenusa. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 2, me piden tangente de 3x. Y nos encontramos, profesor, que seno es igual a coseno. Entonces, profesor, complementaria. Los dos ángulos deben sumar ¿cuánto? Muy bien. Deben igualar a 90 grados. Deben sumar 90 grados. ¿Cómo sería? 2x más 30 más 80 menos 3x es igual a 90 grados. Profesor, 80 más 30 es 110. 2x menos 3x es menos x, es igual a 90. Profesor, sería 110 menos 90 es igual a x. X me sale, muy bien, 20. Profesor, me pide tangente de 3x. O sea, tangente de 20 por 3, 60 grados. Es igual a ¿cuánto? Muy bien, raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. Opuesto sobre ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 y 4 debemos recordar el tema de resolución de triángulos. A ver, primero me piden calcular el área. Y tú recuérdate que en un triángulo, esto es un triángulo rectángulo. El área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. Si quiero calcular su área, el área es igual base por altura sobre 2. Profesor, ya tengo la altura, solo quiero calcular esta base. Voy a calcular esta base. A ver, a esta base lo vamos a llamar bolita. Es lo que yo quiero. Lo que tengo es este dato, este lado, que es m. A ver, ¿cómo era la fórmula? La fórmula era el dato multiplicar por lo que quiero. ¿Sobre quién? Lo que tengo, ¿no? A ver. Profesor, para calcular este lado, pongo el dato. ¿Quién es mi dato? Profesor, mi dato es m. Voy a multiplicar por quién. Lo que yo quiero. ¿Qué lado quiero? ¿Quiero m o quiero este puntito? Yo quiero ese puntito. Respecto a alfa, ¿qué lado es? Muy bien, adyacente. Profesor, lo que tengo. ¿Qué lado tengo de dato? Profesor, yo tengo este lado m, pero ¿qué lado es? Respecto a alfa, el lado opuesto. Profesor, adyacente sobre opuesto me da una razón trigonométrica. ¿Qué razón es? Muy bien, cotangente. ¿Pero de qué ángulo? Alfa. O sea, profesor, este lado es m cotangente de alfa. Entonces ya puedo calcular el área. El área, profesor, el área es igual base por altura sobre 2.
En este caso el área es igual m por m, m al cuadrado cotangente de alfa, todo sobre 2. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 4. Me piden calcular x. A ver, para este tipo de ejercicio no te olvides que nos encontramos con dos triángulos de color morado y azul. Ahora, habían dos pasos para poder desarrollar este ejercicio. Primero debemos seleccionar con qué triángulo debemos empezar. Primero empecemos con el triángulo donde está el dato. Profesor, entre estos dos triángulos, ¿dónde está el dato? ¿Quién es dato? ¿M o X? Mi dato es M. X es lo que yo quiero calcular, no es dato. Mi dato es M. Entonces empiezo por este triángulo. Luego, siguiente triángulo. Primer paso es empezar por uno de los dos triángulos. ¿Y cómo deducimos ese triángulo? Es donde está el dato. El dato es M. Por este triángulo empiezo. Ahora, ¿qué lado debo calcular? Debes calcular el lado común entre el primer triángulo y el segundo triángulo. ¿Cuál es el lado en común? Profesor, el lado en común es este, el del medio. ¿Sí? Ese es el lado común. Ahora, a este lado en común lo vamos a llamar bolita. Y solo enfoquémonos en este triángulo, nada más. La fórmula es el dato. ¿Quién es el dato para este triángulo? Muy bien, es M. Voy a multiplicar por quién. Por lo que yo quiero. ¿Qué lado quiero? Yo quiero bolita. Respecto a alfa, ¿qué es bolita? Muy bien, eso opuesto. Lo que tengo, profesor, lo que tengo, el dato que tengo, ¿qué lado es? ¿Qué lado es? Muy bien, es hipotenusa. Profesor, M opuesto sobre hipotenusa, ¿qué cosa es? Seno. ¿De qué ángulo? Alfa. O sea, todo este lado, profesor, vale M seno de alfa. Listo, ya calculé este lado. Ahora me enfoco en este triángulo. En este triángulo, pregunta, ¿quién es mi dato? Mi dato es M seno de alfa. ¿Qué lado quiero yo ahora calcular? Yo quiero calcular este lado. Este lado quiero calcular. A este lado ya no lo vamos a llamar bolita, lo llamemos cuadradito. Profesor, entonces ¿cómo sería? Misma fórmula, el dato. ¿Quién es el dato para este triángulo? Mi dato no es X, mi dato es M seno de alfa. Voy a multiplicar por quién, por lo que yo quiero. Profesor, yo quiero en este triángulo el cuadradito. Respecto a teta, ¿qué es cuadradito? Adyacente. ¿Y qué tengo de dato? Lo que yo tengo de dato, profesor, es este lado. ¿Qué lado es? Es M seno de alfa, pero en lado es hipotenusa, no en... Listo. Profesor, M seno de alfa adyacente sobre hipotenusa es coseno. Coseno de alfa, no, estamos hablando coseno de teta. Profesor, o sea, ese sería el valor de X. Ejercicio número 5. A ver, seguimos con el tema de resolución de triángulos. No te olvides que para poder calcular el área de un triángulo, conociendo el ángulo y dos lados, el área, que lo represento con S, era igual a ¿quién? El producto de A por B, multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo, en este caso teta, sobre 2. Esa era mi fórmula, ¿ya? No te olvides. Con eso vamos a desarrollar estos dos ejercicios. Me piden calcular el área de este triángulo. Profesor, conozco ángulo y dos lados. Entonces sería el área, profesor, es igual 4 por 5 por el seno del ángulo, en este caso 30. Y todo sobre 2. Profesor, saquemos mitad 1, mitad 2.
5 por 2, 10. Me quedaría 10 multiplicado. Seno de 30, tú ya sabes que es 1 sobre 2, ¿no? Mitad, mitad, y me sale 5. Es la respuesta. Ejercicio número 6, me piden calcular el área sombreada. A ver, para este tipo de ejercicio, no te olvides que tenemos que primero calcular el área grande. El área grande. ¿Quién es el área grande, profesor? El área grande del triángulo mayor sería, todo esto ¿cuánto vale? 5. Todo esto vale 7 y su ángulo vale alfa. Menos a todo esto lo vamos a quitar ¿quién? El pequeño. Profesor, el pequeño. El pequeño, que tiene el mismo ángulo alfa, pero sus lados como es 3 y 2. Al triángulo grande le hemos quitado el pequeño. Profesor, yo puedo calcular el área del triángulo grande. Es 5 por 7 por el seno de alfa sobre 2. Y me sale 35 seno de alfa sobre 2. Y eso vamos a restarle ¿quién? El área de este triángulo, que es 3 por 2 por el seno de alfa sobre 2. Me saldría ¿cuánto? 6 seno de alfa sobre 2. ¿Qué fracción es? Homogénea. Se pone la misma base y se resta lo de arriba. 35 menos 6, ¿cuánto es? Muy bien. 29 seno de alfa. Y esa sería la respuesta. 29 seno de alfa sobre 2. Siguiente ejercicio número 7 es el tema de plano cartesiano. No te olvides que el plano cartesiano estaba compuesto por dos ejes. Eje horizontal llamado X y eje vertical llamado Y, ¿no? Al eje X se le llamaba abscisa, al eje Y ordenada. Siempre cada punto es X, Y, X, Y, X, Y, ¿no? Y los signos también ya habíamos hablado, ¿no? Listo. A ver, primer ejercicio, profesor. A ver, para este punto, profesor, yo sé que todo esto es X y aquí es Y. Recuerdo que pongo primero X y luego Y. Para este punto, ¿quién es X? Muy bien, es 3. Por ende, Y, ¿quién sería? 2, ¿no? O sea, profesor, A vale 3 y B vale 2. Listo. Para el siguiente punto, para este punto, profesor, recuerdo que primero pongo mi X y luego mi Y. Profesor, X es M o N. Profesor, X sería M y mi Y sería N. O sea, M vale menos 4 y N vale 1. ¿Está bien? Listo. Me piden calcular A más M. A vale 3 más M. M vale menos 4. Todo sobre quién? B. B vale 2 menos quién? N. 1. Es igual a 3 más por menos, menos. 2 menos 1, 1. 3 menos 4 es menos 1 sobre 1. Menos 1 entre 1 es menos 1. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 8. Me piden calcular distancia horizontal más distancia vertical. Entonces, profesor, nos recordamos sobre las distancias. ¿Cómo calculábamos distancia, profesor? Distancia vertical era la resta de los Y. Distancia horizontal era la resta de los X en valor absoluto. Listo. Profesor, calculemos la distancia horizontal. Es el valor absoluto. No te olvides que en el medio siempre es negativo. 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 Te digo porque siempre pon negativo en el medio. Por favor, no te olvides. Porque si no, no te va a salir. Sería la resta de los X. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Muy bien. Sería mi primer menos 5. Y la otra sería 8. Signos iguales, ¿qué pasa? Se suma, sería menos 13. Valor absoluto de todo número negativo es positivo.
Ahora calculemos la distancia vertical. Distancia vertical es el valor absoluto también de la resta. Pongo al medio mi negativo. Ya me recordé. La resta de los y. Pero y para esto. Y y y, ¿no? Sería 3. Y el otro sería menos 2. Y me sale ¿cuánto? Distancia vertical es igual menos por menos más 3 más 2. ¿Y cuánto me sale? Valor absoluto de 5 es 5. Listo. Me piden la suma. 13 más 5, 18. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 9 me piden A entre B. Además, profesor, me dicen que M es punto medio del segmento AB. Profesor, yo me recuerdo del tema de punto medios, de una recta o de un segmento. Punto medio, profesor, en coordenadas yo podía calcular A, que es igual a la suma de los X y dividido entre 2. Podía calcular B, que es la suma de los Y dividido entre 2. En este caso, profesor, mi valor de X y Y sería 6 y 8. Profesor, 6, yo sé 6 que representa X es igual a ¿quién? A la suma de los dos X. 4 más ¿quién? Más A sobre 2. Paso a multiplicar, sería 12 es igual a 4 más A. A me sale 8. Ese sería mi primer dato. De igual forma, Y, en este caso mi punto medio Y, 8, es igual a la suma de los Y. En este caso sería 6 más B sobre 2. Pasa a multiplicar, sería 16 es igual a 6 más B. B me sale 10. ¿Qué me piden calcular? A entre B. A vale 8 sobre 10. Mitad, mitad, me sale 4 sobre 5. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 10, calcular la distancia. Ya habíamos hablado también sobre la distancia. La distancia es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la resta de los X y todo elevado al cuadrado más la resta de los Y y todo elevado al cuadrado. Listo. Entonces, profesor, distancia es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿De quién? De la resta de los X elevado al cuadrado más la resta de los Y elevado al cuadrado. ¿Quiénes son X? Profesor, menos 3 y 3. Menos 3 y 3 elevado al cuadrado. ¿Quiénes son los Y? Menos 5 y 3. Distancia es igual a la raíz cuadrada. Profesor, signos iguales se suma y se pone el mismo signo. Menos 6 elevado al cuadrado. Más signos iguales se suma y se pone el mismo signo. Menos 8 al cuadrado. Distancia es igual. Todo número elevado al cuadrado, y si es negativo siempre va a ser positivo. Todo número negativo al cuadrado es positivo. Sería 36 más 64. 64 más 36 es 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Y esa es la respuesta.